vida, limpie lo que tenga que limpiar. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos das en San Diego, Señor, con este clima. Que aunque humanamente quisiéramos estar en otro lugar, pero es necesario que nuestro espíritu esté en este lugar para adorarte y glorificarte. Señor, no cabe duda que lo que haces lo haces perfecto. Te agradezco, Señor, este espacio, este tiempo, esta mañana. Pongo en tus manos, Señor, tu palabra, lo que hemos de compartir, lo que hemos de leer, Señor, lo que hemos de pensar, lo que hemos de reflexionar. Gracias, Señor, por este momento. Cristo Jesús. Amén. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edison Luciano. Para quienes me conocen, pues sigo siendo el mismo grado. Me acompaña mi esposa, que está de aquel lado, Vivian. Solo tengo una hasta que Obama haga la reforma. Nos animaremos con el siguiente. Quiero que hagan su Biblia, por favor, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. 1 Corintios. Del Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Quiero que tenga allí a la mano ese pasaje. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gracias, Pastor Roberto, por invitarme y por el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez les han engañado? ¿Alguna vez fuiste a comprar un anillo que te dijeron que era de oro y 2 días después tenías el dedo verde? ¿Alguna vez te dijeron que esta ropa era de marca, pero después que salió de la secadora se redujo de tamaño? ¿Alguna vez te dijeron que el producto que compraste te lo garantizaron que iba a funcionar? Y cuando usted lo probó, no. Algunas veces te dijeron que el doctor que te recomendaron era buenísimo, pero resultó que el diploma lo compró. ¿Saben que vivimos? Se dice que de cada 10 cosas, 8 son falsas y solo 2 son originales. Vivimos en una sociedad donde hay muchísima piratería, donde hay muchísima cuestión que no es original, y sobre todo porque muchas de las grandes marcas ya no están en aquellos países donde se hacían bien. Todo está en China, ¿de acuerdo? Dice manufacturado en México, pero hecho en China. Yo recuerdo, en mi caso, yo soy mexicano, había una marca que se llamaba Trooper, la hacían en México, muy buena, pero hace como 10 años se fue a China. Sigue siendo hecho en México, pero todo es manufacturado en China. Y la calidad de las herramientas ya no son la misma, ha cambiado. Porque para poder producir más, la calidad tiene que bajar. ¿Saben? Hablar de falsedad se mueve en diferentes sentidos. Puede ser un producto, puede ser un libro, puede ser una relación, puede ser una persona. Pero qué difícil es cuando descubrimos que lo que habíamos comprado no es lo que nos dijeron que era. ¿Alguna vez recibiste un correo electrónico y ese correo electrónico decía: mira, mi esposo me dejó tanta herencia, estoy en África, dame tu cuenta? Por cierto, tenía un amigo que le pasó y andaba desesperado, él hizo una ayuda, quiero contestar, estaba en inglés, y yo cuando lo vi, ay, pastor, ¿cómo cayó en la trampa? ¿No? Alguna vez recibió un correo de su supuesto banco pidiendo la información y usted, hubo fraude, ¿no? ¿Sabe que en Estados Unidos uno de los índices más dolorosos es el hecho del robo de identidad? Y su servidor, que trabaja en asuntos de impuestos, cada año tenemos que ayudar a muchos clientes a poder recuperar su identidad porque alguien por allá usó su número, hizo sus impuestos y reclamó a sus hijos y no. Hermanos, lo cierto es que la piratería, la falsedad, la mentira existe. No es algo que no puedes evitar. Es algo que no podrás evitar cuando compras algo que no sabes
procedencia. O como dijeran algunos, es de dudosa procedencia. ¿Qué pasaría si lo que crees no es lo que es? ¿Qué pasaría si lo que dices que adoras no es lo que adoras? ¿Qué pasaría si lo que por mucho tiempo tú has creído resulta que no es? ¿Alguna vez te educaron de una manera y resulta que siempre estuviste equivocado? Se decía que los científicos decían que la Tierra estaba sostenida de una manera como pequeños hilos, y la Biblia hacía mucho tiempo decía, no, Dios la sostiene, y era la idea de los científicos sostenida. Hubo un tiempo que la Tierra era que, ¿se acuerdan? Y resulta que no era así. La Biblia siempre tuvo razón en ese sentido. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si lo que yo creo respecto a lo que yo creo no es correcto, no es cierto, no es verdadero? A nadie, hermanos, a nadie le gustaría vivir en una mentira, ¿de acuerdo? A nadie. Nos molestaría, nos enojaría, nos frustraría saber que hemos vivido en una mentira. A nadie nos gustaría descubrir que la casa que según es nuestra nunca ha sido nuestra, estuvo a nombre de alguien. A nadie nos gustaría saber que lo que se supone que era mío no es mío, es de alguien. Ahora, traigamos eso, hermanos, al campo de la fe. Quiero que lean conmigo ese pasaje, hermano, que usted encontró en su Biblia, su iPad, su teléfono, su Android, lo que tenga. Y si Cristo no ha resucitado, estoy leyendo la versión de las Américas, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana vuestra fe. Quiero hablar en esta mañana, hermanos, casi conectado al mismo texto, y es esto. Si Cristo no resucitó, hermano, mi testimonio y fe no tienen sentido. Es más, traigámonos al campo de ahorita. Estar sentado aquí no tendría que haber cantado lo que cantamos, no tendría sentido. Haber adorado a Dios no tendría sentido. Invertir donde invertimos para el reino de Dios no tendría sentido. ¿Saben? Hay cientos de religiones en el mundo y todas han sido establecidas por un hombre, por un profeta. Todas ellas usted puede encontrar la tumba de su fundador e incluso puede encontrar ¿qué? Los restos. Pero solo hay una, en el sentido de religión, hermanos, pero solo hay una religión que presume que su fundador sí murió, pero ya no está donde, en la tumba. Usted puede ver todas las religiones del mundo, hermanos. Algunas creen en encarnaciones, es distinto, pero todas presumen a un fundador, a un apóstol X, a un profeta X. Todas presumen a uno, pero nadie presume que el que lo fundó volvió a tomar vida. Solo el cristianismo presume eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar esta mañana? Miren lo siguiente. Si la resurrección, hermanos, fuera un engaño, estas serían las consecuencias desastrosas. Escuchen, si lo que yo creo respecto a Jesús fuera un engaño, si lo que tú y yo creemos respecto a la resurrección fuera una mentira, estas serían, hermanos, las consecuencias. La primera cosa sería esto, hermanos, que nuestra predicación y testimonio no tendría ¿qué? Sentido. Lo que yo grito, lo que yo digo aleluya, lo que yo proclamo, no tiene sentido, porque si el que fundó mi fe me prometió que iba a resucitar y finalmente no resucitó, hermanos, escuchen, mi predicación y mi testimonio que dice que soy cristiano y que adoro a Dios no tendría sentido. Esa es una consecuencia garrafal. Hay otra, hermanos. La fe en Cristo Jesús sería ¿qué? Falsa. La fe, hermanos, en Cristo Jesús
sería falsa. Cuando uno lee el texto, hermanos, y si Cristo no ha resucitado, y quiero explicar, hermanos, por qué Pablo escribe lo que escribe. Uno tiene que leer todo el capítulo, todo el libro, pero este es el trasfondo. En el Nuevo Testamento, hermanos, y en muchas ciudades, habían tres influencias de religiones: gnosticismo, judaísmo y sobre todo la filosofía griega. Estas tres influencias, hermanos, eran fuertes, y el cristianismo era una nueva ideología, era nuevecita, tenía poco. Es más, era tan joven el cristianismo que el judaísmo era tan antiguo comparado a los griegos, era tan antiguo. ¿Por qué Pablo escribe los que escribe cuando dice, si Cristo no ha resucitado? ¿Había algún problema? ¿Qué acaso los cristianos de la congregación dudaban? Es que este era el problema, hermanos. El problema era que se vivía en una sociedad, escuchen, antiteísta respecto al Dios del cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque se proclamaba que Cristo era Dios. ¿Y quién era Cristo para ellos en el Nuevo Testamento? ¿Un qué? Carpintero, un simple humano, el hijo de José, el de allá, el que dice que se cree el Mesías. Escuchen, para los gnósticos, hermanos, y para la filosofía griega, ellos dicen, la materia es mala, y como es mala, no puede haber nada que bueno en ello, nada santo, nada perfecto. Y decían los griegos, si la carne es mala, la materia es mala, ¿cómo es que Jesús puede presumir ser qué? Dios. ¿Cómo es que Jesús puede presumir que es el Hijo de Dios? Hermanos, escuchen esto: tres movimientos, tres filosofías, tres religiones antiguas, y el cristianismo no tenía ni 100 años, apenas estaban surgiendo. Y uno de sus fundamentos de fe era que el fundador presumía de ser hijo de Dios, ¿de acuerdo? Y presumía de que había resucitado y que había vuelto de los muertos. Hermanos, esa creencia no existía, hermanos. Esa creencia no existía, no se creía que de los muertos se podría volver a tener otra vez vida. Se creía en algunas religiones, hermanos, que podrías encarnar, ¿de acuerdo? Que podrías resucitar en un sentido espiritual y posarte en un animal, en un árbol, en alguien más, pero no de la manera como Cristo lo hizo. Y escuchen, ¿por qué Pablo entonces escribe lo que escribe? Porque los cristianos de ese tiempo, cuando escuchaban de las grandes religiones pesadas que marcaban la historia, hermanos, que marcaban la diferencia en el mundo secular, pues entraba duda en ellos. Entraba en duda de ellos. ¿Será? ¿Es cierto? Tantos años hemos creído que no puede suceder esto y de repente nos dices que sí. Por tanto, Pablo, hermanos, escribe, si Cristo no ha resucitado, vana. Esa palabra vana es una palabra muy antigua, en realidad no se usa hoy. Pero si Cristo no ha resucitado, dicho de otra manera, no sirve, no tiene validez, no es creíble, no es sustentable. Uno, lo que predicas, ¿a quién se refería Pablo? Bueno, se refería a todos los líderes de la iglesia de Corinto, hermanos. Lo que tú estás predicando, porque recuerden, hermanos, que ellos predicaban a Cristo, a este resucitado. El fundamento de la fe en ese tiempo, hermanos, era que Jesús estaba, ¿qué? Vivo. No solo contaban los milagros que él hizo, no solo contaban las enseñanzas que él dio, sino que proclamaban que Jesús estaba vivo. Ese era el fundamento de la fe, hermanos. Por tanto, Pablo dice, lo que tú predicas y lo que tú crees no tiene sentido. Otra, hermanos, otra consecuencia sería esta: todos los testigos de la resurrección, hermanos, serían llamados mentirosos. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, hermanos, ese capítulo donde estamos ahorita, capítulo 15, pero vaya conmigo al versículo 15. Miren lo que dice el texto, hermanos, de 1 Corintios. Cuando uno lee este texto, hermanos, y uno lee el trasfondo en que se escribió, miren lo que dice Pablo. Y somos, que dice, hallados falsos testigos de Dios
refiriéndose a la iglesia de Corinto, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿qué? A Cristo. Hermanos, otra garrafal consecuencia que nos afectaría, hermanos, es que los que vieron a Jesús resucitado serían llamados ¿qué? Mentirosos. Hay otra gran verdad, hermanos. Vaya conmigo al versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y no solo eso. ¿Qué dice? Aún estáis en pecado. Dice Pablo a los Corintios, si Cristo no volvió de la muerte a la vida, ¿qué creen? Estarán todavía es pecador. ¿Recuerdan hace 2 noches, hermanos? La obra que Dios hizo por nosotros, a los que no estuvieron. Hace 2 noches dijimos esto: yo era culpable, yo era un criminal, yo merecía morir, yo no tenía una escapatoria, ya no había ninguna apelación en el juicio, yo iba derecho a cumplir mi condena. Y porque Dios me amó, me saca de la fila de los condenados, me pone aparte, pone a su hijo en lugar mío para que cumpla mi condena. ¿Y por qué? Porque alguien tenía que morir. Recuerden, hermanos, Dios es amor, pero Dios también necesita satisfacer ¿qué? Su justicia. Y escuchen, una consecuencia garrafal sería esta: que nadie de nosotros habríamos sido redimidos o perdonados o sacados de la fila de la condenación y ser libres, justificados. Dice el texto, hermanos, que tú y yo aún estaríamos ¿qué? En nuestros pecados. Es decir, hace 2 noches que dijimos, hermanos, pecado no es matar, robar, destruir. Esas son las consecuencias del pecado. Pecado es desobediencia. Realmente un sinónimo de pecado es desobediencia. Cuando tú haces lo contrario a Dios, estás ¿qué? Pecando. Y algunos creerían que pecar solamente es decir malas palabras, tener malos pensamientos. No, cuando yo hago lo contrario a Dios, estoy ¿qué? Pecando. Por ejemplo, hermanos, no viene al caso, pero es para entender la palabra, hermanos. Cuando Dios me dice, ama a tu esposa, y yo hago lo contrario, ¿qué está pasando? Así de sencillo. Cuando Dios le dice a la esposa, respeta la posición que Dios puso a tu marido en el hogar, y la mujer hace lo que le da la gana, ¿está qué? Pecando. De las dos maneras pecamos, hermanos. Cuando los hijos mandan por un tubo a sus padres, ¿están qué? Pecando. Porque desobediencia y pecado realmente solo son sinónimos, hermanos. Por tanto, dice Pablo, yo todavía estoy ¿qué? Siendo pecador, soy pecador. En estas otras palabras, aún no me han declarado inocente. Hay otra gran, hermanos, consecuencia garrafal. Todos los creyentes, hermanos, anteriores habrían muerto, no tendrían vida, no habrían resucitado, como lo prometió el Señor Jesucristo. Mira el versículo 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Recordará esa doctrina, hermanos, que cuando Cristo resucitó, también la promesa fue para aquellos que murieron en Cristo, o aquellos que murieron en la promesa del Mesías. Pero hay una última consecuencia, hermanos, y esta es interesante lo que Pablo dice, versículo 19, hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se lo voy a traducir de otra manera, hermanos. Si Cristo no resucitó, hermanos, para el mundo nos miraría de esta manera: pobrecito. ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. Pobrecito, tantos años dizque cantando aleluya, tantos años dizque proclamando al cielo y las estrellas. Dice el texto, seríamos dignos, es decir, seríamos objetos de burla. La palabra conmiseración, hermanos, es como
lástima, pero no hago nada. Siento lástima, pero que siga la vida, ¿no? Que siga el mundo girando. Exacto, hermanos. El mundo nos miraría como: qué tonto fuiste. Dicho eso, hermanos, ahora sí, ¿por qué es importante, hermanos, creer que Él resucitó? Y hay dos razones, hermanos, que quiero enfatizar. Hay muchas más. Y una de ellas es esta. Si Cristo, hermanos, resucitó, o dicho de otra manera, hermanos, si Cristo no resucitó, hermanos, escuchen, al Dios que adoramos no vale la pena que le adoremos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él había prometido que volvería a la vida a ¿quién? A su Hijo Jesús. Si Cristo no resucitó, hermanos, al Dios que tú y yo adoramos esta mañana no merecería que yo me postrara a sus pies, porque no tuvo el valor y el poder de ¿qué? De levantarlo de los muertos como Él lo había prometido. Si Cristo no resucitó, hermanos, el Dios que tú y yo adoramos no vale la pena que le adoremos, porque si no tuvo poder para levantar a Jesús, ¿tú crees que tenga poder para transformar mi vida? ¿Tú crees que tenga poder para transformar mi corazón? ¿Tú crees que tenga poder para cambiar mi rumbo y mi ruta? No lo tiene. No lo tiene, hermanos. Por tanto, yo necesito estar seguro. Escuchen, si Cristo no resucitó, el Dios que adoramos no vale la pena que lo adoremos. Tú y yo, hermanos, dice la Biblia, resucitaremos también. Creer, hermanos, que Dios resucitó a Jesús. Escuchen, creer que Él resucitó a Jesús, si Él creó el universo, si Él nos dio vida, si Él sostiene el universo, sin duda alguna resucitó a su propio Hijo. Y tiene poder, hermanos, para levantar a los muertos. Y si Él no tiene tal poder, pues no es digno de recibir tu adoración. Uno de los fundamentos de fe, hermanos, de la fe cristiana es este: que aunque estemos muertos, ¿qué dice? Viviremos. Y si estamos vivos, cuando Él venga, seremos, ¿qué dice? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan que hace 2 noches yo les dije esto? La muerte es un fundamento de fe radical e importante para nuestra vida. Pero la resurrección es todavía más, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo: así como yo resucité, ¿qué dice? También tú. Hermanos, ¿cuál es la mayor esperanza del cristiano? ¿Tener casa? ¿Ser feliz? ¿Tener los excelentes hijos? ¿Graduarse? ¿Encontrar un mejor trabajo? ¿Retirarse en algún lugar paradisíaco? ¿Cuál es la mayor esperanza del cristiano para el futuro, hermanos? ¿Retirarse pronto? ¿Cambiar de trabajo? ¿Irse a otra iglesia? ¿Cuál es la mayor esperanza tuya? Piénsalo. ¿Cuál es la mayor esperanza tuya? ¿En qué está puesta tu esperanza? Si tu esperanza está puesta en que yo sé que mañana me va a ir mejor, tu esperanza está siendo puesta en cosas para ti. Si tu esperanza está puesta en que yo sé que mis hijos van a cambiar, tu esperanza está puesta solamente alrededor de tu familia, que van a cambiar. Si tu esperanza está puesta en que yo sé que voy a encontrar un mejor trabajo para mejorar mi economía, el problema es que Dios te da un mejor trabajo, mejora tu economía, pero te endeudas más. La cosa no cambia, porque el mal está ¿dónde? En nuestros corazones. Hermanos, si nuestra esperanza está puesta en cosas, tenemos una esperanza errónea. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en una gran verdad. Es que si yo muero en Cristo, cuando Él venga, dice,
resucitaré primero. Hermanos, todos nosotros creemos que después de la muerte hay ¿qué? Vida. No reencarnamos, hermanos. No divagamos en el universo como espíritus. No somos ideas en el universo. Volvemos a tomar vida. Una vez alguien me preguntó, hermano, ¿y será que voy a resucitar igual? Mire cómo estoy. Estaba, me acuerdo. Y fue una respuesta que no tengo es una pregunta que no tengo la respuesta. Pero utilizar el modelo de Jesús. La Biblia dice que Jesús resucitó con un cuerpo que glorificado. La palabra glorificado, hermanos, tiene que ver con incorruptible, es decir, ya no tendrá más dolor, sufrimiento, angustia, necesidades, nada. Algunos pensarían que Jesús nos va a resucitar a todos igualitos. La verdad no lo sé, hermanos. Y aun si yo resucitara con el mismo estómago que tengo, el problema no es si voy a seguir igual. El problema es que la Biblia dice que ya no habrá necesidad de compararme a otro. Ya no habrá necesidad de alcanzar o de ideal. Ya no habrá necesidad de dolor, de angustia, de hambre, nada. Ya no habrá necesidad de mirar, aquel se compró algo mejor, me lo compro yo mejor todavía. No habrá necesidad de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección es un factor que nos debe animar a nosotros a que tú y yo resucitaremos también. A diferencia de todas las otras religiones, hermanos, esta es la única que cree en que volveremos a tomar vida en Cristo si morimos en Él. Si estamos vivos, dice, seremos transformados en una misma. No me pregunten, hermanos, ¿cómo va a pasar eso? Porque si yo les doy la respuesta, ya no sería sobrenatural. Pero hay otra gran verdad, hermanos. La resurrección, hermanos, es un vivo testimonio de que tú y yo resucitaremos. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En la vida eterna o en la de esta vida? No olviden que la Biblia dice, hermanos, que esto es que hoy tienes y mañana no tienes. Hoy tienes hijos cuidándolos y mañana se van con el novio. Hoy tienes un carro, mañana te lo chocan. Hoy tienes una casa hermosa, mañana la pierdes. Hoy tienes amigos y te traicionan. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Saben, hermanos? Ahí radica todo el problema. ¿Por qué? Porque si tu esperanza está puesta en las cosas que el mundo también tiene esperanza. Pablo en otro texto, en otro contexto decía, no sé si era Pablo, pero otro autor decía, era Jesús. Jesús decía, el mundo también se preocupa por lo que tú te preocupas. ¿Tú te preocupas por hambre? Sí, pues aquellos que no me creen en mí también lo hacen. ¿Y tú te preocupas por comida, por vestido? Sí, pues aquellos también lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tú también estás estresado, ¿cómo voy a pagar mis deudas? También ellos también. ¿Cuál es la diferencia? Y Jesús decía, la diferencia tiene que estar en que aquellos tienen esperanza en algo y tú tienes esperanza en alguien. Escuchen, aquellos tienen esperanza en algo. ¿Han escuchado esa frase que dice, yo creo que mañana me va a ir bien? ¿Dónde está puesta esa esperanza? En un concepto, en una idea abstracta, en un ideal. ¿No te ha pasado que tú andas de malas o te pasa algo y la gente se te acerca y dice, no te preocupes, mañana va a ir todo mejor? ¿Y en qué te basas? ¿Solo lo quieres consolar? ¿En qué te basas? La diferencia, hermanos, entre ellos y nosotros tiene que ser que nuestra esperanza no está puesta en un ideal, en algo que posiblemente pase. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en alguien que tiene el control de tu vida. Yo no sé mañana, pero Él sí lo sabe. Yo no sé mañana, pero Él sí lo sabe. Y como lo sabe, tengo que poner mi esperanza en Él. Y si Él dijo que el día que yo
yo muera y el día que Él venga, voy a resucitar. Primero, a Él sea la gloria, porque lo voy a ver tal cual Él es. Una vez me preguntaron, hermano, ¿y voy a poder ver a mi familia? Sí, pero no tendrás necesidad de afecto de la familia, no tendrás necesidad de verlo, de acariciarlo, de abrazarlo. Hija, ¿dónde estás en el cielo? No habrá necesidad, hermanos, porque tu único centro de afecto será ¿quién? Dios, Cristo, sentado a la mesa con Él. No habrá necesidad. Alguien preguntó, ¿podremos ver a nuestros familiares? Claro que sí. ¿Podrás reconocerlos? Muy seguramente que sí, pero no tendrás necesidad de estar con ellos. Ahora sí tienes necesidad, porque humanamente necesitamos dar afecto y recibir afecto. En aquel momento no habrá necesidad, hermanos, porque todo, en todo lo llenará ¿quién? Jesús de Nazaret. Una vez también me preguntaron, ¿y a quién veremos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? Mi respuesta es sencilla: a Jesús, porque es 100% hombre y es 100% Dios. Tú vas a hacer resucitar y yo, ¿en qué? Humanamente. Y si ves a Jesús, ¿a quién vas a ver? Pero es que yo quiero ver al Espíritu Santo, pero es que yo quiero ver al Padre. Jesús dijo, nadie puede ir al Padre sino solo por mí. ¿Quieres ir al Padre? No se puede. Y una vez los discípulos preguntaron, oye, es tanto tiempo que hemos estado contigo y no nos has presentado. Y veo a Jesús como, eso fue una ofensa. Lo vuelves a decir. Tanto tiempo que dice que he estado contigo. Miren lo que hace Jesús, hermanos. Si me has visto a mí, ¿qué dice? Es autonombramiento, hermanos. ¿Qué importancia, hermanos, tiene entonces la resurrección para tu vida? Una vez alguien me cuestionó esto, hermanos, lo que yo cuestionaba al principio, y mi respuesta fue sencilla. ¿Sabes? Le dije, yo prefiero tener esperanza a no tener. ¿Qué prefieres tener tú? Yo no sé si esta mañana te invitaron. Dicen que en Estados Unidos solo hay 2 eventos a donde la gente asiste que no va a la iglesia: Christmas and Easter. Yo no sé si vienes invitado por alguien. Yo solo te quiero hacer una pregunta esta mañana. Si tú murieras hoy, ¿tendrías esperanza de vida eterna? ¿Saben? Un autor lo dijo de esta manera: yo prefiero tener esperanza de que después de la muerte hay vida, porque eso me da ganas de vivir cada día para quien me está dando la esperanza. ¿De qué me sentiría no tener esperanza? Que mañana no hay nada. Por eso la idea de vive hoy como si fuera el último día de tu vida, esa idea es errónea para la fe cristiana. No, vive hoy preparándote para el día de mañana, porque el día de mañana tu Salvador viene, tu Redentor viene. Y escucha, si al que yo adoro no es real, no vive, no resucitó, no tiene caso de hacer lo que hacemos. Y la importancia, hermanos, radica en que tú y yo no perdamos de vista que el que resucitó, que el que caminó con ellos, camina contigo, anda contigo, está a tu lado. Pero es que yo lo quiero ver. Una vez Tomás dijo, hasta ver, no creo. Finalmente Jesús dijo, aquí estoy. ¿Qué decías? No, pues si eres tú. Pero sabes, los que están atrás, sin haber visto, creyeron, prefiero a ellos. Tú estás bien, no hay problema, pero prefiero más a ellos, porque creyeron en el testimonio de lo que yo había dicho que iba a suceder. No creyeron por inercia, no creyeron por cuestiones abstractas o idealistas. Esta mañana es esta pregunta: ¿dónde pasarías tú el resto de tu vida? La eternidad. Yo te invito esta mañana, uno, a los que somos hijos de Dios,
que no pierdas de vista que nuestra esperanza es resucitar con Él o ser transformados por Él. Y dos, que a los que todavía no siguen a Jesús se atrevan a creer en el Redentor, en el Salvador, porque tú no lo sabes, Él sí lo sabe. Hablemos con el Señor esta mañana. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Señor, quiero pedirte perdón porque de repente se nos olvida que la mayor razón de adorarte un día como hoy es que tú tomaste vida, caminaste de nuevo, hablaste con tus discípulos. Y los autores del Nuevo Testamento dicen que lo vieron más de 400 personas a la vez. No solamente fueron tus discípulos, fueron muchísima gente que te vio después de haber resucitado. El mundo celebra tu muerte, sí, tu pasión, sí, pero nadie se atreve a hablar de la resurrección porque es una cuestión sobrenatural. Señor, en esta mañana te adoramos porque estamos convencidos que el día que muramos y que tú vengas, vamos a resucitar primero para vida eterna. Y si esta mañana, Señor, hay alguien aquí que no está seguro de dónde pasará la eternidad, habla su corazón, habla su vida, tócalo, dile en este momento que la única opción, que la única alternativa eres tú, Jesús. No solo porque has transformado nuestra vida, sino porque podemos tener esperanza en ti. Esperanza no en las cosas buenas, no en el gobierno, no en el sistema, no en nuestro trabajo, no en nuestra familia. Esperanza en que tú vas a demostrar tu poder sosteniéndonos y dándonos un lugar en la vida eterna. Señor, te adoramos esta mañana, te bendecimos esta mañana. Gracias, porque nuestra fe es una fe racional, pero es una fe espiritual al mismo tiempo. Es racional porque la entendemos. La fe no viene más que por el oír la palabra de Dios. Entra a nuestra razón y transforma nuestro espíritu. Señor, gracias, porque nuestra fe no es una fe emocional solamente, no es una fe idealística en un hombre, es una fe que tiene su fundamento y razón de ser, y se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús.